de viernes, Señor Jesús. Le damos gracias, Señor Jesucristo, por sus misericordias nuevas cada mañana. Sentimos su presencia, Espíritu Santo, en esta tarde. Después de adorarle, glorificarle, exaltarle, Señor, estamos aquí, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección y discernimiento y entendimiento, sujetos a usted, Señor Jesucristo. Y que solamente su palabra fluya con poder, con denuedo, y que cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, y para nuestros hijos que están aquí y los que están pastoreando, y por los que estamos discipulando de otras naciones. La gloria y la honra sean para usted, Señor Jesucristo. Ponga su palabra en mi boca, como se la puso el profeta Jeremías. Ponga su mano con un carbón encendido en mis labios, Señor, para que usted, Señor, traiga rema, palabra rema, y hable a su pueblo, a su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy el Señor Jesucristo quiere hablarnos de algo que, pues, al leer ese pasaje vino la revelación, donde vamos a ver ahorita, dice el Señor: afina la puntería y dirección contra tus enemigos, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjate, afina la puntería y dirección contra tus enemigos, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, está hablando de puntería, está hablando de dirección, está hablando contra tus enemigos, y estaba hablando de la forma de pelear, no como quien golpea, de golpear, de azotar, de derribar, de destruir al aire. Entonces, nos está hablando de una puntería certera, y nos está hablando de una puntería que no es certera. Entonces, el Señor siempre hablándonos que en la iglesia de Dios hay gente que no es direccionada por el Espíritu Santo, ni dirigida por el Espíritu Santo, porque no saben discernir el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Y en la batalla hay un tiempo Kairos que Jehová de los ejércitos nos enseña. Pero ese es cuando aprendemos a saber que Dios nos está hablando y que nos ha dicho hacer. Entonces, en la iglesia del Señor hay muchos que han ayunado, que han orado, y las cosas no han cambiado porque están tirando, golpeando al aire. Está dando su blanco no al enemigo, sino es un golpe falso. Entonces, para no estar tirando al aire, para no estar tirando y fallando, se necesita tener puntería contra tus enemigos. Y para tener puntería contra tus enemigos, primeramente necesitas tener que esté contigo el Espíritu Santo, que esté contigo Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, que es un único Dios. Primeramente. Segundo, ser manso, humilde, y saber que tú haces tu parte y Jehová Sabaoth hace la parte. Pero para avanzar se necesita puntería, se necesita pegar al blanco. Entonces, esto sucedió al leer una parte del libro de Corintios. Ahí vino la revelación. Por eso hay muchos que quieren ser bendecidos, pero no diezman, no ofrendan, no dan primicias, y ayunan, pero pues no, Dios no obra así. Hay principios para tener victoria, para dar en el blanco, tanto para arrebatar tus bendiciones como para avanzar. Entonces, ¿dónde está esto? Está en la palabra de Dios, que vamos a ver ahorita, en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Versículo 9-26, ¿sí? Al leer esta parte de Pablo, del apóstol Pablo, que está hablando en la iglesia de los Corintios,
vino esta revelación de esta predicación que Dios me dio, que te está hablando Dios usando mi boca. Así que, 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, y no como a la aventura. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sí? Fíjate, ahí viene la revelación de puntería, de dirección divina para pelear contra tus enemigos y derrotarlos absolutamente. Y entonces el Señor me mostraba en visión el juego de, ¿cómo se llama este juego? Donde, el boliche, es boliche. Aquí en México es boliche, ¿sí? Donde tú ves que están allá, pues no sé si sean 6 o 9. La verdad no he metido a ese juego, pero 6 me parece o 7. Que están ahí, puestas a una distancia, y el jugador tiene que agarrar la bola, el bol de boliche, y lanzarla y derribar todos. Cuando parece que cuando derriba todos es una chuza o algo así. Pero bueno, lo que sea. Entonces, cuando tú esa bola de boliche no la tiras como va, pues no tumbas ninguno. O quizás tumbas uno, o quizás tumbas 3, o quizás tumbas ninguno. Pero aquí cuando tú tiras, agarras la bola de boliche y la lanzas y derribas todos, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sí? Que para eso en el mundo espiritual se necesita puntería divina. ¿Sí? Y no estar golpeando al aire, no estar como a la aventura. Como aquí dice la palabra de Dios, a la aventura. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Entonces, para caminar, para avanzar, para correr, para retar, como Elías retó a los 450 profetas de Baal, se necesita ser direccionado por el Espíritu Santo. Así como cuando David derrotó a Goliat, con su misma espada le cortó la cabeza, ¿sí? Entonces, tienes que tener dirección, no a la aventura, ni antes ni después. Tiene que ser estratégico, y la estrategia te la va a dar el Espíritu Santo. No te la va a dar tus emociones o tu capacidad o tu talento, no. Te la va a dar Jehová de los ejércitos. Es el único que te va a dar la puntería perfecta, exacta, contundente, para dar al blanco y derribar a todos sus enemigos. Amén. Entonces la iglesia por años ha estado pues tirando muchos. Por eso Dios nos levantó a los apóstoles para entrenar al pueblo, para capacitar al pueblo, para, en este caso, para tener sus victorias contundentes, enseñarles lo que es la guerra estratégica, con puntería y dirección divina del Espíritu Santo. Entonces, aquí, en este versículo vino esa revelación que te estoy dando. Entonces decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no quiere decir nada más a la aventura, o nada más a ver qué pasa, o a ver si le damos, o a ver si le pegamos al blanco. No, sino que cuando, por ejemplo, David, de las 5 piedras, agarró una, ¿sí? Y con esa se la pegó en la frente a Goliat. Fue certero, ¿sí? 5 piedras. Y su onda, con una piedra que agarró de las 5 que traía, con esa onda, la lanzó y derribó a Goliat en la frente. Le pegó la piedra, cayó. Fue certero. Entonces hoy Dios nos quiere enseñar certeza, puntería. David tuvo puntería, porque a la primera que lanzó pegó en el centro de la frente de la cabeza de Goliat y lo tumbó. Fue
con una puntería extremadamente dirigida por el Espíritu Santo. Es una puntería extremadamente dirigida por Jehová de los ejércitos. Entonces, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo sabía también cómo trastornar el mundo con el evangelio, con la palabra de Dios, porque sabía que cuando Dios lo mandaba a predicar, Dios estaba con él. Y él era contundente. Entonces, no pelees al aire, te dice el Señor hoy. ¿Y dónde te va a dar las estrategias y la puntería? En la intimidad con Jesucristo. En la intimidad con Dios, ahí te va a dar la puntería, la estrategia, la logística. Y si no has tenido victorias es porque has actuado en emociones y en carne con tu capacidad y con tu talento. Y se te ha olvidado que todo lo hace Jehová Sabaoth. Pero tenemos que tener nosotros, sus guerreros, puntería, que es lo que ha estado faltando en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, de ahí vino esa revelación que Dios te estoy compartiendo, ¿sí? Porque sabemos que hay batalla espiritual, ¿sí? Hay pelea, ¿sí? ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios que está en Apocalipsis 24. Vamos a ver Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Sí? Entonces vi el cielo abierto, ¿sí? Fíjate. Entonces vi el cielo abierto. Primeramente, aquí no está diciendo el cielo abierto. Y esto es muy importante y determinante para que tú seas victorioso. Por ejemplo, en tus finanzas, tienes que tú y yo obedecer a Dios en el sentido de dar nuestra primicia, porque se va a desatar tu cosecha en todo el año, tu diezmo y tu ofrenda, para que tú y yo y para que tu iglesia camines con cielo abierto, con cielos abiertos. Pero si tú no diezmas ni ofrendas ni das tu primicia, caminarás con cielos de bronce. Y entonces dirás, ¿qué me está pasando? Porque tú estás tirando al aire. Quieres que te bendiga Dios, pero tú le estás robando a Dios. Es imposible. Así es. Es imposible. Así es, amén. Que Dios te bendiga cuando tú le estás robando. Entonces, si tú no lo has hecho, hoy Dios te dice, sal de caminar con cielos de bronce y ven a caminar en cielos abiertos, diezmando, ofrendando y dar tu primicia para desatar tu cosecha todo el año. Y te das cuenta que esa es una puntería Amén. divina para adquirir la bendición. Y muchos están tirando al aire, golpeando al aire. Y quieren ser bendecidos. Y son desobedientes. Es imposible. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién? Fiel y verdadero. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Y con justicia pelea. Y con justicia juzga y pelea. No dice de peleó ni de peleará. Tiempo pasado peleó. Tiempo futuro peleará. No, dice con justicia juzga y pelea. Amén. Tiempo presente iglesia. Gloria Tiempo a Dios. presente siervo. Tiempo presente sierva. Tiempo presente jóvenes.
tiempo presente, pelea. Entonces, Dios te dice hoy, pelea tus bendiciones. Sí, amén. Porque el enemigo quiere estorbarlas, quitarlas. ¿Cómo? Que tú no obedezcas y yo obedezca a Dios. Entonces, si te das cuenta, hay batalla, ¿sí? Hay guerra, ¿sí? Y en Proverbios, vamos a ver en Nehemías 4:17, en Nehemías 4:17, dice la palabra de Dios, en Nehemías 4:17, iglesia. Nehemías 4:17, iglesia. ¿Qué dice en Nehemías? Capítulo 4, versículo 17. Los que edifican en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sí? Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Con una mano, te dice el Señor, trabaja en mi obra. Y con otra mano, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí? Y en la otra tenían la espada, ¿sí? Y en la otra tenían la espada. Con una mano edifica y con la mano derecha ten lista la espada, desenvainada, pero afilada y con puntería y con dirección y puntería divina para dar en el blanco contra tus enemigos. Entonces, edificar la obra de Dios es predicar, es congregarte, es llevar el evangelio a las prisiones, a las cárceles, a todo lugar donde Dios nos mande. Y entonces debemos estar sabiendo que hay una guerra y que con una mano tenemos que estar edificando, enseñando, predicando la palabra y con la otra tener lista la espada. Estar en una actitud a la ofensiva. ¿Qué es a la ofensiva? Es que tú eres el primero que tienes que golpear al blanco y destruir y derribarlo. En un ring de boxeo hay dos que están peleando. El que pega primero, pega 2 veces. Entonces, es a la ofensiva, no a la defensiva. Por eso Dios hace muchos años, en el 2013, 14 fue o 15, Dios me dio una predicación, ofensiva en la batalla, ofensiva en la guerra espiritual, ¿sí? Ofensiva, es decir, en un equipo de fútbol hay defensas, hay medios y hay delanteros, ¿sí? Que son los encargados de meter los goles. Y en el ejército del Señor, Dios quiere que tú seas ofensivo, que venzas a tus enemigos, que des en el blanco de tus enemigos y les arrebates el botín. Y no estar escondiéndote, porque Dios no quiere cobardes. Esto muchos no lo entienden, los religiosos no lo entienden, porque los religiosos todos se lo dejan a Dios. No tienen trabajo y no salen a buscar trabajo y dicen, ay, Dios me va a abrir el cielo y me va a traer dólares. Pues sí lo puede hacer, porque Él es Dios, pero no lo hace a veces porque quiere que tú estés trabajando, porque la palabra de Dios dice que no coman, que no trabaje. Entonces, esa gente que no le gusta trabajar está con cielos de bronce. No está obedeciendo la palabra de Dios. Tú tienes que caminar en cielos abiertos y entender que hay principios de victoria, obediencia a Dios. Y hay muchos que quieren ser victoriosos, pero no se sujetan
a Dios ni a su autoridad que tienen. Hacen lo que les place y no obedecen a su autoridad puesta por Dios. Entonces, hay que edificar con una mano y con otra la espada para estar a la ofensiva, no a la defensiva, no escondiéndose, iglesia. Porque Dios te dio el poder, Dios te dio y me dio la autoridad, ¿sí? Y porque en 2 Corintios 10, 6, que vamos a ver ahorita, es una promesa poderosa la que nos da en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6. ¿Sí? 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando tu obediencia sea perfecta. Es decir, cuando tú estés doblegado ante Dios, tu cuerpo, alma, espíritu, ser, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tus planes, propósitos, tu voluntad, tus bienes, tu casa, tu familia, tu esposa, tu trabajo, tu ministerio, todo debe estar sometido a Dios. Tus finanzas, todo absolutamente sometido a Dios. Entonces Dios estará gobernando todas las áreas de tu vida y tu vida. Y entonces, al ser tú obediente con Dios y al ser manso y humilde, sabiendo tu posición, que solamente tú eres un siervo de Dios y que Él hace todo, entonces vas a tener grandes victorias. Entonces Dios te va a elegir y me va a elegir a mí para poder castigar toda desobediencia. Porque nosotros utilizamos armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque hay armas del pecado, de la carne, y los mundanos, los del mundo, los que no conocen a Dios, ellos usan armas carnales, armas del pecado, armas de inmundicia, que esas no tienen ningún poder, porque esas armas son de Satanás. Y cuando tú y yo, todas las áreas de nuestras vidas y nuestro cuerpo, alma, espíritu, ser y todo lo que te dije está sometido a la obediencia a Cristo y obedecemos a Cristo, Dios nos usa y me dice y nos aparta, dice: apártame porque está listo para castigar toda desobediencia. Cuando nuestra obediencia sea perfecta, entonces tú tendrás puntería, tendrás certeza y tendrás dirección divina para derribar a tus enemigos. Tus oraciones tendrán poder. Como dice en Daniel 4:17, que la sentencia es por los vigilantes, por los atalayas y por los dichos de los santos, la resolución. Para que sepan que el Dios Altísimo gobierna y tiene el rey y domina el reino de los hombres. Entonces, para que tú seas apartado para castigar toda desobediencia, tienes que rendir todas tus áreas y tú mismo a Dios. Por eso, la lucha más grande que nosotros tenemos es en nuestra intimidad con Dios. Esa es la batalla más grande. Porque una de ellas es la batalla contra el mundo, contra la carne, contra Satanás. Pero la más contundente la batalla es de tú estar diario en intimidad con Dios. Así es. Amén. O sea, la carne se queda en segundo lugar en el sentido de quebrantarla. Pero la batalla más grande es que tú diario estés doblando tu rodilla y estés en intimidad con Dios, para que tú puedas castigar toda desobediencia y caminar en victoria y tu ministerio sea estable, fructífero, dirigido por Dios. Tendrás una certeza y una puntería al predicar la palabra, porque Dios se moverá ahí, porque fue un mensaje recibido de Dios y no un mensaje buscado por el internet o buscado de otros predicadores.
Por eso los mensajes que me está dando Dios son directamente dados del cielo, con revelación, con discernimiento profundo, para que tú seas un guerrero, un vencedor, y que te quites la mentalidad de que todo el tiempo te va a defender Dios. Porque hay batallas que nos permite Dios para probarnos, para capacitarnos, entrenarnos y moldearnos para entrar a su reino, para poder ser usado por Dios. Entonces, Dios hablando, ¿sí? Entonces, Él ya nos dio aparte sus llaves del reino. ¿Dónde está? Mateo 16, 19. San Mateo, capítulo 16, versículo 19. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tú tienes que saber cuándo tienes que, a quién de tus enemigos espirituales vas a atar. Cuando Dios te lo diga en el momento preciso, tú vas a ir al blanco y no vas a estar tirando al aire, y vas a ser contundente y certero en tus victorias, ¿sí? Porque Dios te ha dado las llaves del reino también, ¿sí? Pero sobre todo es que Dios quiere que tú seas siempre conquistador. O conquistas y ganas, o te conquistan y te vencen. ¿Qué quieres ser? Porque en la mente de Cristo y en la mente de Cristo que yo tengo no existe el pensamiento de derrota, solamente el pensamiento de conquistar, solamente el pensamiento de que soy un vencedor los 365 días del año, cada minuto, cada segundo, cada centésima de segundo, cada hora, cada mes. Soy absolutamente vencedor. Empieza por las palabras que tú hablas, que yo declaro, porque ahí está, ¿qué? El poder, la autoridad. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. En Proverbios 18, 21 dice la palabra de Dios, está bien clara. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, nosotros tenemos que usar el poder que Dios nos ha dado en su palabra. Cuando nosotros la hablamos y declaramos, ocurre lo que Dios prometió, lo que Dios dejó en sus promesas. Cuando nosotros hacemos guerra con la palabra de Dios, Dios está haciendo su función, porque Dios respalda su palabra. Y Dios hace que suceda cuando declaramos su palabra. Por eso es muy importante guerrear con la palabra de Dios, para tener la dirección perfecta y derribar el blanco que te está atacando. ¿Por qué? Porque en la guerra, por ejemplo, un equipo de fútbol no es el que juegue más bonito, es el que gana, sino el que mete goles. En el ámbito espiritual no es el que predique más bonito. No es que ayunes constantemente. No. Pero si ayunas pero no tienes dirección del Espíritu Santo, no la sabes escuchar o discernir y hacerla, pues no vas a tirar al blanco. Entonces, Dios nos está diciendo que en tu boca hay poder cuando tú declaras la palabra de Dios. Y tú debes de entender que estás en una guerra que es ofensiva, no defensiva, porque pega primero, pega dos veces. Entonces Dios quiere que tú seas siempre vencedor, pegando primero siempre y ganando la batalla. Porque Dios es el vencedor, Dios no ha perdido ninguna batalla.
Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace el bando de las tinieblas? Satanás usa a sus siervos. Podemos decir que a sus achichincles que le sirven. Y dentro de ellos, pues usa demonios. ¿Y cómo usa? Atacando nuestra mente, atacando nuestra boca, nuestra habla. Que hay muchos predicadores que yo he hablado, ministrado, y sus gargantas no pueden hablar. Porque el enemigo ataca la garganta, la boca y la mente. Entonces nosotros tenemos que ir a atacar su mente, atacar su habla y cerrar sus bocas, atar sus mentes y declararles prohibido operar contra nosotros y hablar contra nosotros. Cuando tú hablas así, vences porque estás tirando al blanco. Y eso Dios nos lo ha enseñado por años. Porque Dios es estratégico y Él nos enseña. Pero si tú nada más estás atando lo que te envían, lo que te lanzan, ¿y ellos qué? Ellos no estás atacando el blanco. Por lo tanto, ellos seguirán haciéndolo. Pero cuando ellos saben que tú eres un guerrero, que atacas los blancos y los bloqueas, ellos ya no se levantan contra ti. Y si lo hacen de una manera pensando que van a caer ellos mismos en sus propias trampas. Entonces, tú tienes que saber cómo Dios te dio poder y autoridad y cuáles son los blancos de tus enemigos, para que no estés diciendo como el apóstol Pablo, tirando al aire, fallando. Entonces, es determinante tener puntería que nos da el Espíritu Santo, tener la dirección del Espíritu Santo para vencer a todos nuestros enemigos. Naturalmente, que Dios permite las batallas para probar nuestro carácter, para probar nuestra valentía, para probar nuestra firmeza, para probar nuestra estabilidad, para probar si realmente somos aptos para ser ministros de Dios. Entonces, en tu boca hay poder. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, ¿sí? Y sabemos que Dios es el que nos enseña, nos capacita. Solamente es el Espíritu Santo, no una escuela de teología, no un título teológico. Eso no sirve de nada. Como yo les he dicho, a Satanás ponle los títulos de doctorado, a ver si con eso se va. No se va. Ese va cuando sabe que hay un ministro en santidad que conoce la autoridad que Dios le ha dado y sabe atacar los blancos, ¿sí?, de sus enemigos. Por eso la palabra es bien clara, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que Jehová es varón de guerra. Porque muchos dirán, bueno, ¿y eso por qué nos está diciendo? Pues porque Jehová es un varón de guerra. Jehová es guerrero por excelencia. Todos conocen al Dios de amor, todos conocen al Cordero, pero no conocen al carácter de león, de la tribu de Judá. Entonces, ¿dónde está Apocalipsis 5:5? Porque los religiosos no entenderán eso. Apocalipsis 5:5, ¿sí? Apocalipsis 5:5 dice la palabra de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? ¿Quién? Jesucristo. Pero ahora vamos a ver dónde está la palabra que Jehová es guerrero. Éxodo 15:3. Éxodo 15:3. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 15:3? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Sí? Entonces, Dios es guerrero por excelencia. Y por eso, Él nos ha dado armas poderosas. Segunda de Corintios capítulo 4,
versículo 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 de Corintios capítulo 10, versículo de 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas de la batalla para la guerra no son de la carne, no son carnales, sino son espirituales. Porque nuestros enemigos son espirituales, no nuestros enemigos son de carne y sangre. ¿Sí? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué crees que Dios le había revelado al apóstol Pablo? Someto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo ataca nuestra mente. Porque el enemigo ataca nuestra boca para que nosotros no prediquemos, para tratarnos de confundir con pensamientos de confusión, pero esos hay que atarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Entonces, Dios está enseñando dónde son los blancos de batalla. En Segunda de Reyes, que es el centro de la predicación, Segunda de Reyes, capítulo 13, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 15 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 15 al 17. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Abre la ventana. ¿Sí? Hace un rato vimos, estaba el cielo abierto. Y Jesucristo juzga y pelea. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque dirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hasta consumirlos. ¿Qué quiere decir hasta consumirlos? Hasta acabarlos. Por eso el Señor nos está enseñando saeta de salvación. Que tenemos que ser, para predicar el Evangelio, tenemos que ser inteligentes, guiados por el Señor, dirigidos por el Señor. Pero hay momentos en que Dios nos manda a hacer una tarea contra nuestros enemigos y tenemos que acabarla. Porque dice que hasta consumirlos, hasta acabarlos. Dios le mandó a acabarlo con los 450 profetas de Baal. Elías no se la perdonó, los prendió prisioneros y luego los degolló, los mató. Y a veces tú no puedes entender cómo dando instrucciones Dios a Elías así, pero así está escrito en la palabra de Dios. También está escrito en la palabra de Dios como David venció a Goliat y lo derribó con una piedra, y luego traía una espada a Goliat y con esa le cortó la cabeza. Es decir, terminó la tarea completa que Jehová de los ejércitos les mandó a hacer. Porque la guerra es determinante. O conquistas y vences, o te conquistan y te vencen. No hay de dos. Y Dios te llamó para ser un conquistador, para ser un vencedor, porque estás con el Jehová de los ejércitos, con nuestro Dios, que no ha pedido ninguna batalla ni la perderá. Entonces, Dios quiere que tú tengas puntería. Dios quiere que yo tenga puntería. Dios quiere que yo tenga dirección. La logística, los pasos a seguir
para tirar al blanco y no tirar al aire. Ser certero en mis victorias y arrebatarles el botín. Porque está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Isaías 49, 25. Isaías 49, 25. Isaías capítulo 49, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Sí? Fíjate. Y el botín será arrebatado al tirano. ¿Quién es el tirano? Tus enemigos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un botín? Puede ser de bienes, puede ser de riquezas, puede ser de bendiciones, pero más que nada es de bienes, riquezas o finanzas para edificar la casa de Jehová, porque así lo dice en la palabra de Dios. Esos son los botines, ¿sí? No nomás es acabar la batalla sin arrebatar ningún botín. Toda batalla tiene una razón de ser. Y antes de una victoria, apréndetelo, iglesia, hay una batalla. ¿Cómo vas a tener victoria si no tienes batalla? Entonces, cuando vas bien, estás pasando pruebas, gózate, dale gracias a Dios porque vas bien. Cuando no esté pasando nada, entonces sí, preocúpate. Sí. Porque en el reino de Dios es así. Antes de una victoria, hay una batalla. Pero siempre las batallas las vas a vencer. Y más cuando Dios está diciendo hoy, en la intimidad, que tengas conmigo, pídeme afinar tu arco, afinar tu puntería y darte la logística, la dirección y la estrategia para vencer, porque cada batalla es diferente, iglesia, cada batalla es diferente, y entonces tenemos que ser estratégicos. ¿Quién nos da eso? La dirección, la afinación de nuestra puntería, Jehová de los ejércitos, ningún otro más. Entonces, arrebatar el botín. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos hablando de que las riquezas de los impíos son de los justos, pero hay otra palabra que yo he enseñado, que está escrita en la palabra, ¿sí? Porque aquí hablamos pura palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Proverbios 13:22, Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. Proverbios 13:22 dice la palabra de Dios. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo, guardada para el justo. ¿Sí? Este es otro tema, pero te estoy dando una cita, ¿sí? Donde dice que las riquezas del impío es de los justos. Proverbios capítulo 13, versículo 22. ¿Sí? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno, ¿sí? Está hablando del bueno. ¿Sí? Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero, ahí viene el pero, ¿sí? Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Pero cuando sabes, conoces la palabra de Dios, pero cuando sabes que las riquezas de los impíos son de los justos, cuando sabes quién eres tú para Dios, cuando sabes que tú eres cabeza y no cola, cuando sabes que Dios te puso a la mesa para sentarte con el Señor a la mesa y no estar agarrando las migajas de los perrillos que comen y que caen de la mesa. Por eso tienes que saber quién eres tú para Dios. Y cuando dice pero, se está refiriendo que hay una condición.
o hay condiciones, pero si me obedeces, pero si sabes quién eres tú para mí, pero si diezmas, ofrendas y das primicias, pero si permaneces obediencia en santidad e integridad, pero si me eres fiel, pero si me crees, pero si tienes confianza en ti, naturalmente que antes a Dios, Amén. pero si caminas por fe, porque el diablo siempre querrá que tú seas limitado, y yo. Pero Dios no nos llamó a limitarnos, Dios nos llamó a ponerle límites al diablo, no él a nosotros. Entonces Dios te está enseñando hoy cómo romper las obras de tus enemigos y tirar al blanco. Y es como ese juego de boliche, donde con la bola de boliche la tira y tira a todos. No me acuerdo ahorita cómo se llaman esos de plástico que caen. Pero cuando el tirador tira la bola de boliche y tira todas, eso quiere el Señor que nosotros seamos con puntería. Entonces, Dios nos está hablando hoy, ¿sí? Entre más conozcas a Dios, más vas a ver tus derechos divinos que Dios te ha dado, pero también tus obligaciones, tus deberes para con Dios, ¿sí? Porque a veces nomás queremos y agarramos lo que nos conviene, lo que nos gusta, ¿sí? O servimos cuando queremos, o estamos en santidad cuando queremos, o obedecemos a Dios cuando queremos, o no obedecemos a nuestras autoridades que nos mandan a hacer algo y lo hacemos de otra manera, porque no sabemos que hay cosas que tú en lo natural tienes tus hijos, los mandas a la tienda y le dices, tráeme, por ejemplo, un jabón para bañar, y le das el dinero exacto y te trae galletas, o te trae otro jabón que, no, por ejemplo, pides un jabón, una pasta de dientes, por ejemplo, Colgate, y le das el dinero para que vaya a la tienda y te trae, o no te trae una pasta de Colgate para dientes, sino te trae una pasta Crest para los dientes. Te ha desobedecido, ha hecho las cosas a su manera, no como tú se las indicaste. Y eso es desobediencia, eso es no dejarse enseñar. Por eso Dios quiere que aprendamos a dejarnos enseñar por Dios y por las autoridades que nos ha puesto como autoridad, para poder crecer, para poder avanzar, porque ellos ya llevan muchos años sirviendo y tú apenas estás aprendiendo a servir, para que todo lo que tu proceso es largo se acorte, pero sobre todo dar al blanco, tener puntería, es obediencia a Dios, escuchar a Dios, saber qué hacer. Entonces, Dios enseñándonos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro por excelencia y el único maestro, el Espíritu Santo. Entonces, en Primera de Crónicas 26, 27, Primera de Crónicas, vamos a ver, Primera de Crónicas, capítulo 26, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 27, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. ¿Te das dando cuenta? ¿Sí? No nomás hay que pelear por pelear. Hay que saber cómo pelear y para qué pelear, ¿sí? Y generalmente, yo como les he dicho, no se trata de andar correteando al enemigo, a Satanás. Se trata de cerrarle puertas todo el tiempo. Eso es lo que nos te mantiene en victoria, contundentes. Y sobre todo con un fin, arrebatar las almas para Cristo. Ese es el centro de la razón de pelear. Pero también, si te das cuenta aquí, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines
de los botines que habían ganado a sus enemigos. ¿Para qué servían? Para reparar la casa de Jehová. Para reparar la casa de Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios nos está enseñando cómo hacer la guerra con puntería, con dirección del Espíritu Santo, con logística del Espíritu Santo para tirar al blanco y no al aire y arrebatar el botín. ¿Y para qué el botín? Para edificar la casa de Dios. Así es, amén. Entonces, es palabra de Dios, pueblo de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Entonces, Dios nos ama y Dios nos enseña día con día porque Él está con nosotros. Porque Él es el guerrero por excelencia, Jehová Sabaoth. Entonces, si tú, donde te enseñan, porque como les he dicho, en la iglesia hay diferentes tipos de personas que conocen a Dios. Hay seguidores en la iglesia. Seguidores son que no se comprometen, nomás van por la comida cuando hay eventos en la iglesia. Hay fanáticos que hablan mucho de Dios pero no lo conocen, como los doctores en divinidades, de tanto conocer que terminan haciendo lo contrario, porque dice la palabra: la letra mata pero el espíritu vivifica. O sea, no han tenido encuentros con Dios esos doctores en teología que tienen doctorado. Hay gente que no fue a la escuela pero Dios la usa y está en la iglesia congregándose. Hay gente carnal, hay gente almática, que trabaja nada más en las emociones. Si tiene ganas va a buscar a Dios, si tiene ganas se congrega, si no, no. Hay gente religiosa que todo se lo dejan a Dios. Sí. Hay legalistas que dicen: esa mujer, ¿por qué predica? Si la mujer no debe predicar. Hay gente farisea, gente hipócrita. Esa es cizaña. Pero están los espirituales, los hijos de Dios, el trigo, que ellos sí entienden. Porque hay que orar, hay que interceder, pero hay que guerrear, hay que luchar, porque la palabra de Dios también dice lucha, batalla, guerra. ¿Sí? Entonces es para entendidos. ¿Sí? Y pues el Señor es el que nos enseña en todo tiempo, y a Él sea la gloria y la honra. Entonces, en la intimidad que tú tengas con Dios, ahí te va a dar la logística, la dirección para tener puntería a la hora de entrar en batalla. Y Dios te dice: siempre serás vencedor si aprendes a tener puntería y saber discernir el tiempo cronos y el tiempo kairos, porque todo tiene su tiempo. Esta es la palabra que nos trajo Dios, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. La gloria es para el Padre, Jehová de los ejércitos, para Jesucristo, para el Espíritu Santo, que es un mismo Dios. La gloria es para Él, Señor. Amén.